Hola, gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy seguimos con este tema de la naturaleza caída, que si Cristo asumió una naturaleza caída, que si yo quise decir esto, que si yo dije el otro, en fin. Yo no me voy a meter en ese problema, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica no habla en esos términos. Ahí se acaba la discusión. Podríamos explicar y decir yo quise decir esto, cuando digo naturaleza caída me refiero a esto, bla, 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 bla. En fin, la Iglesia Católica no habla en esos términos. Punto, se acabó la discusión. Por eso es que el sacerdote sale y dice, yo cometí un error, leí a Santo Tomás y Santo Tomás dice que Cristo no asumió una naturaleza caída. Que ya cualquier otro católico diga, es que lo que yo quiero decir es esto, o lo que yo me refiero es esto, es punto y aparte. La Iglesia Católica no habla en esos términos. No vas a encontrar a la Iglesia Católica diciendo que Cristo asumió una naturaleza caída. Ahí no hay debate, ahí no hay debate. Ahora, desde este lado de la reforma, los reformados, ¿qué entendemos como naturaleza caída? Bueno, nosotros entendemos que la naturaleza caída es la naturaleza humana afectada por el pecado original, caracterizada por corrupción moral, concupiscencia, inclinación interna al mal y culpabilidad heredada. Eso es lo que nosotros entendemos por naturaleza caída. Entonces entenderán que para nosotros decir que Cristo asumió una naturaleza caída es que asumió una naturaleza humana afectada por el pecado original. Ya lo dije, corrupción moral, concupiscencia y culpabilidad heredada. Ahora, ¿qué podemos decir de nuestras confesiones? Bueno, en el artículo 18 de la Confesión belga, la encarnación de Jesucristo dice así: confesamos pues que Dios ha cumplido la promesa hecha a los padres, enviando a su Hijo unigénito, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, verdaderamente tomando una naturaleza humana verdadera, con todas sus debilidades, excepto, y aquí está, excepto el pecado. Si nosotros analizamos esto que dice la confesión belga, nos daremos cuenta que Cristo, que lo que se nos está diciendo aquí es que Cristo asumió una naturaleza humana real, pero sin pecado. La cláusula, excepto el pecado, excluye corrupción heredada, como ya lo dije, el pecado original, concupiscencia, como ya también lo dije, e inclinación interna al mal. Esto niega de forma directa la teoría de que Cristo tuvo una naturaleza caída, aunque sin pecado personal. En conclusión, la confesión belga afirma que la humanidad asumida por Cristo es impecable, no caída. Ahora, no solo aquí tenemos a la confesión belga, ¿no? También tenemos el catecismo de Heidelberg. En su pregunta 16 nos dice, ¿por qué debe ser un verdadero y justo hombre? La respuesta, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que ha pecado pague por el pecado, pero un pecador no podría pagar por otros. Ahorita la analizamos. Vamos a la pregunta 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? La respuesta, para poder, por el poder de su divinidad, soportar la carga de la ira de Dios en su humanidad y adquirirnos la justicia y la vida. Este es el catecismo de Heidelberg, pregunta 16 y 17. Así que, ¿qué podemos sacar de estas preguntas? Bueno, que Cristo debía ser un verdadero y justo hombre para ser sustituto eficaz. Ser justo no es solo no haber cometido pecado, sino no tener naturaleza pecaminosa. En esos términos está refiriendo el catecismo. La naturaleza caída inhabilita al pecador para ser mediador, según el propio texto. Ahora sí, ¿qué concluimos de todo esto? Bueno, que el catecismo enseña que Cristo no asumió una naturaleza caída, ya que tal condición lo haría inadecuado como sustituto. Ahorita vamos a ver a Vermigli, ¿no? Lo que dice él, muy parecido a lo que nos está diciendo aquí el catecismo de Heidelberg. Pero vamos a los cánones de Dort. Los cánones de Dort, en el artículo 2, nos dice, la muerte del Hijo de Dios es el único y más perfecto sacrificio y satisfacción por los pecados, de valor y dignidad infinita, más que suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Cristo cargó sobre sí la ira de Dios, tanto en su cuerpo como en su alma, habiendo sido hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros. Habiendo sido hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros.
¿Qué nos quiere decir aquí? Que Cristo fue hecho pecado por imputación, no por naturaleza. La doctrina de la impecabilidad de Cristo está implícita. Su sacrificio es perfecto porque Él es sin mancha. La frase fue hecho pecado se refiere a su rol como sustituto, no a que su humanidad estuviera afectada por el pecado original. Entonces los cánones de Dort nos enseña que Cristo fue hecho pecado por representación legal, no por tener una naturaleza caída. Y esto es lo que podemos concluir de lo que nos dice nuestras confesiones, catecismo, etcétera. Bueno, genios, ahora podemos dejar de lado lo que son las confesiones y hablar de lo que nos dice un tío, un grosso, un titán como Francis Turretin, ¿no? En su instituto nos dice así: aunque Cristo asumió nuestra naturaleza, no la asumió tal como está en nosotros, es decir, contaminada con pecado. La asumió tal como era Adán antes de la caída, con las afecciones corporales, como el hambre, la sed, pero sin pecado, sin culpa, sin concupiscencia. Aquí Francis Turretin distingue entre consecuencias físicas del pecado, como hambre, cansancio, muerte, y corrupción moral o espiritual, culpa, concupiscencia, desorden interno, la cual Cristo no asumió. Cristo no tenía pecado original ni desorden interno alguno. Por eso podemos concluir que Cristo no asumió una naturaleza caída en este sentido. Fue verdadero hombre sin heredar corrupción. Pero tengo más, genios, tengo más. Charles Hodge, en su teología sistemática, nos dice: aunque Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza, no asumió la humanidad tal como es en nosotros, contaminada por el pecado. Su humanidad fue santa, inocente, sin mancha, separada de los pecadores. Ahora, aquí está, esto es la clave, ¿no? Para Charles Hodge, que nos dice: separada de los pecadores. Aquí nos enseña que Cristo no solo no pecó, sino que no pudo pecar por la impecabilidad de su persona divina. No poseía naturaleza caída ni inclinaciones desordenadas. Fue separado de los pecadores, no solo en conducta, sino en constitución interna. Así que concluimos que Cristo no asumió una humanidad caída, como se afirma en estos días en YouTube. Su humanidad fue real, pero inmaculada. Es lo que deducimos de Charles Hodge, ¿no? Pero como ya les dije, tenía algo más de Pietro Vermigli. Por ahí no se conoce mucho de él, pero es un capo, un crack, un grosso, un titán. Y él nos dice así: nuestro Señor asumió nuestra carne, pero no la corrupción que vino con el pecado. Si hubiera sido así, si hubiera sido asumido una carne corrompida como la nuestra, habría necesitado redención él mismo. Lógico, ¿no? Si Cristo hubiese asumido una carne corrompida como la nuestra, habría necesitado redención él mismo. Pero dice él: fue santificado por el Espíritu Santo en su concepción. Vermigli, al parecer, él se adelanta o se anticipa a estos errores de YouTube, ¿no? Que dicen que Cristo asumió una naturaleza caída. Y nos dice: de haber sido así, él también había necesitado ser redimido. Cristo asumió nuestra naturaleza en cuanto a sustancia, pero no en cuanto a corrupción. Y nos dice también que el Espíritu Santo purificó la carne asumida en el seno de María. De esto concluimos, por parte de Vermigli, que Cristo asumió una carne humana real, pero libre de toda concupiscencia, pecado o desorden interno. Aquí les estoy mostrando lo que los reformados pensamos sobre la naturaleza de Cristo. Y en fin, genios, esto no es para debate, porque para mí no hay debate alguno. La verdad es que la Iglesia Católica no habla en esos términos. Ahí no hay debate. Que un católico por ahí quiera decir: yo lo digo por esta manera, yo digo por esta cosa, por esta situación, es punto y aparte. La Iglesia Católica no habla en esos términos. No vas a encontrar un documento donde la Iglesia Católica diga que Cristo asumió una naturaleza caída. Así que no hay debate, no hay discusión. No sé por qué se hace tanto borlote aquí, pero bueno, genios, Dios bendiga. Yo estoy listo para ver el partido de México contra Costa Rica. Partidazo, entre comillas. Chao, genios.